día me dijo aquí la vicepresidenta Calviño respecto de las políticas de igualdad que ella cree en un feminismo y en unas políticas de igualdad que se hagan desde la conciliación y no desde el conflicto. ¿Significa que en esta legislatura las políticas de igualdad dirigidas por Irene Montero se han planteado más desde el conflicto que desde el entendimiento? ¿Tiene usted esa impresión o no? Sobre todo hay un ciudadano, y digo ciudadano, es decir, hombres de entre 40, 50 años, que han visto en algunas ocasiones que algunos discursos, no tanto las políticas, que algunos discursos han sido, digamos, incómodos hacia ellos. Y creo que eso es un error. Coincido con la vicepresidenta del Gobierno, con Nadia Calviño, en pensar y en interpretar el feminismo como un movimiento social integrador, al que nos sentimos interpelados no solamente el 51% de la población, que es femenina, sino también buena parte de la población masculina. Tengo también amigos, pues se han sentido en algunas ocasiones incómodos con algunos discursos que se han planteado en más de confrontación que de integración. Sánchez fue capeando las cornadas hasta que las elecciones del 28M pintaron un mapa amenazador. Los ingenieros de Ferraz, conscientes de que algo no marchaba, llegaron a la conclusión de que la derecha había ganado no solo las elecciones, sino también el sentido común de la gente. El presidente pudo haber achacado su fracaso a otras variables en clave democrática: los rodeos con la ley Mordaza, los abrazos con la patronal, la brutalidad fronteriza, la compraventa del Sáhara o la docilidad con la OTAN. Pero alguien eligió asumir el diagnóstico de la derecha. La culpa de que el PSOE flaquee es de Irene Montero, de Gabriel Rufián y de Arnaldo Otegi. Patxi López, que nunca fue el galgo más rápido del canódromo, se jactaba el otro día de que el PSOE no ha cerrado ningún acuerdo municipal con EH Bildu, mientras que el PP gobernará con Vox en 140 localidades. Las cifras lo dicen todo, aseguraba el portavoz del PSOE, sin darse cuenta de lo que las cifras revelan: que los lugartenientes de Sánchez han asumido el marco discursivo de la extrema derecha y ondean sin recatos la falacia venenosa de que los extremos se tocan. Lo cierto es que el PSOE ha investido a sus alcaldes de Gasteiz y Barcelona con los votos de Feijóo. Pero ¿qué va a decir Patxi López, que abrazó al Partido Popular y a UPyD para que le hicieran lehendakari? No es posible enfrentar a la ultraderecha con las armas de la ultraderecha y en el terreno de juego que la ultraderecha ha embarrado contra ti. La táctica es tan torpe que se parece demasiado a una rendición sin condiciones. ¿De qué sirve combatir si has elegido convertirte en el mismo monstruo que combates? Esta maravilla que acaban de escuchar no es mía, es un fragmento del último artículo de Jonathan Martínez en el Cuaderno de Canal Red. Léanlo entero y lean a las analistas y a los analistas del Cuaderno. Y suscríbanse a Canal Red para ayudarnos a seguir creciendo. Hoy en La Base hablamos de lo que pasa cuando el progresismo le compra los marcos a los reaccionarios. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afino-Génova. Bueno, hoy en La Base analizamos las últimas cosas que dice Pedro Sánchez, que parece que está muy preocupado por sus amigos de derechas de 40 y de 50 años y nos está enseñando a todos, pero sobre todo está pretendiendo enseñar a las mujeres cómo tiene que ser el feminismo, que tiene que ser integrador y tiene que evitar el conflicto. Así es. Nuevo doctorado de Sánchez en feminismo y estudios de género. ¿Qué tal, Sara Serrano? ¿Qué nos tienes preparado? Bueno, pues vamos a ver en mi sección todos los detalles de esta entrevista que ha dado Pedro Sánchez a Carlos Alsina, porque tiene mucha tela y revelan cómo el PSOE está comprando a la derecha su discurso en esta precampaña. Manu Levín, ¿qué nos tienes preparado tú? Bueno, vamos a ver quiénes están muy contentos hoy en la prensa con estas declaraciones de Pedro Sánchez y quiénes son los que le cogen el guante, porque eso sirve para ver a quién beneficia todo esto. Y sospecho que el Tupolev esta vez vuelve a casa y volamos hacia Moscú, teléfono rojo. Sí, vamos a volar ahí. Si bien aquí vais a hablar de qué pasa cuando el progresismo compra los marcos de la ultraderecha, yo os voy a contar qué pasa cuando los ultras están en el gobierno. Vamos a contar además con Cristina Fallarás, que seguramente va a poder aportarnos algunas claves fundamentales para entender toda esta locura que está ocurriendo. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. Bajar los decibelios, dejar de polarizar, dialogar, no confrontar, más sonrisas, menos ceños fruncidos.
Bueno, hace unos días hablábamos en La Base de la berlusconización de la política, es decir, del efecto disruptivo que tuvo en el ecosistema político italiano la llegada de Silvio Berlusconi. Una de las consecuencias fue la derechización de la socialdemocracia, es decir, la asunción por parte del Partido Democrático de los marcos ideológicos de la derecha. Cuando la izquierda hace políticas de derechas, pierde sus votos y legitima a la derecha. Para hacer el programa de Berlusconi, los electores prefieren el original. Estas son palabras del ex primer ministro italiano Massimo D'Alema. A buenas horas, D'Alema. La propia trayectoria de D'Alema, que transitó en la esvolta del PC al PD, es buena prueba de cómo se puede dilapidar el legado político de la izquierda. Sabe bastante bien de lo que habla D'Alema. Bueno, a poco más de un mes de las elecciones generales, Pedro Sánchez parece estar dispuesto a replicar la estrategia que llevó prácticamente a la irrelevancia a su homólogo italiano, la mimetización discursiva con la derecha. Vamos a escucharle hace unos días con Carlos Alsina en Onda Cero. Hay un ciudadano, y digo ciudadano, es decir, hombres de entre 40, 50 años, que han visto en algunas ocasiones que algunos discursos, no tanto las políticas, que algunos discursos han sido digamos, incómodos hacia ellos. Yo tengo también amigos que, bueno, pues se han sentido en algunas ocasiones incómodos con algunos discursos que se han planteado en más de confrontación que de integración. En fin, para Sánchez, algunos discursos, no tanto medidas concretas, sino discursos, ojo ahí Sánchez reconociendo la importancia del relato, ¿no?, en política, han resultado incómodos para el ciudadano medio que Sánchez identifica con un hombre de entre 40 y 50 años. Más integración y menos confrontación. Con estas declaraciones Sánchez manda un mensaje muy claro a la izquierda institucional. No molestéis tanto a la derecha, cortaos un poquito, recoged cable y portaros bien. No vaya a ser que Manolo, el señoro que lee el Marca, despotrica contra el colectivo LGTBI y vive en un adosado a las afueras de Madrid, pues deje de votarnos. Además de éticamente cuestionable que Sánchez reniegue de los avances en materia de igualdad, políticamente es un tanto miope. En primer lugar, porque las políticas feministas tienen un grado de aceptación social mayoritario en nuestro país. Sí, de hecho, según el último estudio de Ipsos, España es el país europeo más feminista. Un 53% de la población se identifica como feminista. Y en segundo lugar, Pedro Sánchez parece olvidar que el votante mayoritario del PSOE no es un señor de mediana edad reacio a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, ¿verdad? Pues tampoco. Según el último CIS, los votantes del PSOE son eminentemente mujeres. En concreto, el 23,4% de las mujeres de este país votan al PSOE, mientras que en el caso de los hombres solo lo hace el 18,7%. Si nos fijamos por franjas de edad, la mayoría de los votantes del PSOE se mueven en la horquilla que va desde los 65 a los 74 años. Mujeres de más de 65 años, votantes de toda la vida del Partido Socialista. Ese es el perfil del votante que tiene Sánchez, no señoros ofendidos. Manolo, el amiguete de Sánchez, no vota al PSOE. A mí lo que me llama la atención es la forma que tiene Sánchez de cerrar su argumento. Yo tengo también amigos que se han sentido incómodos. Sí, como si su círculo de amistades fuera estadísticamente representativo del conjunto de la sociedad. Lo mismo es que lo que pasa es que tienes amigos un poco fachas, Pedro. Oye, que es legítimo, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, es una barbaridad que un presidente del gobierno utilice este tipo de argumentos cuñados que no tienen ningún tipo de base científica. De hecho, Pedro Sánchez ha tenido que rectificar esta falta de rigurosidad en una segunda entrevista que concedió al Gran Wyoming en el intermedio anoche. En su intervención aseguró que hay estudios demoscópicos que demuestran que hay hombres y también mujeres que se sienten incómodos con algunos discursos feministas. Sánchez no ha especificado cuáles son esas fuentes de esos estudios demoscópicos. Hay que hacer un feminismo integrador, las leyes feministas que no molesten al señor homófobo y la reforma laboral que no moleste también a la patronal. La estrategia de conciliación social que tantos avances ha traído a la humanidad. Bueno, vamos a seguir escuchando la entrevista de Alsina Sánchez porque aún hay mucha tela que cortar. Vamos a escuchar un fragmento en el que Pedro Sánchez pone sobre la mesa las discrepancias que tuvo con el Ministerio de Igualdad respecto a la ley Solo sí es sí. El proceso fue más o menos así. El Consejo de Ministros da el visto bueno a la ley, la derecha política y judicial se rebelan contra la normativa y se niegan a aplicarla, el PSOE recoge el guante y pacta con la derecha una reforma que diluye la propuesta de igualdad de la ley. Un ejemplo de libro de cómo el PSOE se coloca exactamente donde quiere la derecha. Por todos los medios es persuadir, en este caso a la ministra de Igualdad, del error que se había cometido y efectivamente al ver la imposibilidad de poder persuadir a la ministra de Igualdad, pues opté por que el Grupo Parlamentario Socialista presentara su reforma del Código Penal, ¿no? Afortunadamente... Que salió adelante con el voto del PP. Efectivamente. Y sin el suyo.
bueno, el Grupo Parlamentario Socialista... Aunque usted se ausentó ese día del Congreso de los Diputados. Bueno, sí, pero salió adelante y efectivamente eso fue una decisión política. Entiéndame, podrá usted criticar o no que estuviera, no sé exactamente qué tenía ese día, pero... Se fue a Doñana. No sé exactamente qué tenía ese día, en fin. Al ver la imposibilidad de persuadir a la ministra de Igualdad, reformamos la ley solo sí es sí con la derecha. Un aplauso, por favor. Eso sí, Sánchez no fue a la votación del Congreso de los Diputados. Entiéndame, eso fue una decisión política. Se ve que aprendió bien de Iván Redondo cuando le decía que él no se tenía que manchar con nada. Por último, quiero que escuchemos otra parte de la entrevista en la que Sánchez justifica sus discrepancias con el Ministerio de Igualdad. Son públicas y notorias, evidentemente, esas discrepancias que he tenido con la ministra de Igualdad. Y también le digo, como presidente del Gobierno en una legislatura, como le decía al principio de la entrevista, en la que hemos sufrido una pandemia y ahora estamos sufriendo la guerra, yo lo que he intentado primar y antepuesto siempre ha sido la estabilidad institucional y la estabilidad política para poder responder a los imprevistos y a los shocks que por desgracia hemos sufrido. En una legislatura en la que hemos sufrido la pandemia, la guerra, he priorizado la estabilidad institucional. Traducción, no son tiempos para cosas de chicas. Los adultos estamos haciendo política con mayúsculas. Estabilidad institucional, es decir, poner freno a los avances sociales. El régimen de guerra funcionando a pleno rendimiento. Para terminar, quiero leer un fragmento de Esta guerra no termina en Ucrania, de Raúl Sánchez Cedillo, que resulta muy clarificador. El régimen de guerra es una huida hacia adelante de un proyecto europeo completamente secuestrado por las oligarquías que prefieren la guerra y los estados de alarma y excepción a cualquier ensayo de New Deal o de dialéctica reformista entre luchas sindicales, feministas, migrantes, ecologistas y LGTBI. Pues como siempre, muy lúcido Raúl Sánchez Cedillo. Aquí en la base somos más de confrontación que de integración. ¿Qué le vamos a hacer? Así que seguiremos dando la pelea. No olvides ayudar a hacernos suscribiéndote en canalred.tv. Gracias, Sara. A ti. El gran cambio de España, el mejor cambio de España, ha sido el que han protagonizado el avance de las mujeres en la participación en el trabajo, en sus derechos, en su libertad, en su dignidad, en su igualdad, en su reconocimiento. La verdad es que la diferencia es tremenda. Buenas tardes, Manu. Tremendo, parece un revolucionario ahora Zapatero al lado de Sánchez. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, pues ya lo hemos visto. Pedro Sánchez arremete pública y reiteradamente contra el feminismo del siglo XXI y contra la ministra de Igualdad y con ello activa y legitima todos los marcos de la reacción antifeminista y le regala la campaña a la derecha que dice te lo veo y te subo 10. Vamos a ver algunas señales en los medios de comunicación de uno y otro signo que indican que esto es lo que efectivamente está pasando. Lo primero, hay que decir que lo que ha dicho Sánchez en el fondo no es más que la posición que vienen expresando desde hace tiempo voces de la vieja guardia de la progresía mediática, voces que siempre habían golpeado a la ministra de Igualdad, que se habían opuesto a la ley trans, que habían validado argumentos de la derecha judicial para cargar también contra la ley solo sí es sí, etc. Por ejemplo, el diario El País ya publicó justo después de las elecciones del 28 de mayo, una columna de Najat El Hamchi, una de las voces destacadas que vienen defendiendo las posiciones de Carmen Calvo contra el Ministerio de Igualdad, en la que argumentaba que uno de los factores de la derrota de la izquierda había sido precisamente el feminismo representado por el Ministerio de Igualdad. Entre otras cosas, decía, ¿de verdad creían que les iba a salir gratis ningunear, insultar, difamar y vejar a voces de reconocido prestigio para dedicarse a soplar tartas y hacer fiestas de pijama con influencers? Y hablaba de una orfandad de representación política del verdadero feminismo que es motivo de rabia y desconsuelo, decía esta columna. Bueno, Sánchez simplemente parece que ha decidido asumir estas posiciones. Bueno, ahora veremos quién se propone representar ese supuesto verdadero feminismo incluyente, como diría Sánchez, que ha abierto la caja de Pandora. Ahora lo veremos, efectivamente. El País, por supuesto, también destaca las palabras de Sánchez de estos últimos días. Sánchez, hay gente que se siente incómoda con la forma de expresar las posturas feministas de Irene Monte. Claro, que las palabras del presidente no dejan de ser perfectamente coherentes con lo que viene expresando este periódico desde hace bastante tiempo. Eso sí, todo esto se puede leer entre otras piezas muy afectadas sobre las posiciones de la derecha, como esta. Una lona de Vox en el centro de Madrid propone tirar a la basura el feminismo. Pues no sé yo si han estado muy finos aquí en El País haciendo un titular que lamenta que Vox quiera tirar el feminismo a la basura, al tiempo que en la pieza de al lado celebran que Sánchez haya ido a los medios a hacer básicamente lo mismo, a tirar el feminismo y al Ministerio de Igualdad a la basura. Mal priming esta vez, amigos de Prisa. Bueno, y la derecha mediática, ¿qué es lo que está diciendo de todo esto?
Pues como os decía, le compran por completo y con gran entusiasmo el marco a Pedro Sánchez, claro, porque es su marco, y parece que van a convertir la precampaña, y veremos si también la campaña, en una especie de plebiscito sobre el feminismo, pero con la cancha inclinada gracias al giro del presidente. De un lado, una derecha envalentonada que lleva como candidatos a toreros fascistas y a maltratadores condenados, y del otro lado, un bloque progresista que flaquea en la defensa de su propia obra política, con un candidato del PSOE que reniega con la cabeza gacha de las políticas feministas y refuerza las posiciones de la reacción machista, y también con una candidatura de la izquierda que ha excluido a la ministra de Igualdad. Así que empezamos ya perdiendo 2-0, metidos hasta el cuello en los marcos de la derecha. Atención a esta portada del Mundo de ayer. Sánchez pierde 837.000 votos masculinos con Podemos en Igualdad. Inquietud en el PSOE ante el lastre electoral que achacan a la confrontación de Montero. Cuando uno ve esa portada no puede más que sentir escalofríos, porque lo que significa es que ahora es cuando viene la verdadera reacción antifeminista liderada por la derecha, sí, pero legitimada por el presidente del gobierno. Claro, no hay que darle argumentos a la reacción, dijo Sánchez, pero el que está dando argumentos a la reacción, creo yo que es él, cuando reniega de la obra legislativa y cultural del Ministerio de Igualdad. Las feministas del Ministerio de Igualdad van provocando, ha venido a decir en el fondo, pero el que está provocando creo que es Sánchez. En concreto está provocando una victoria cultural y puede que electoral de las derechas. La prueba del algodón de todo esto, como siempre, es ver los medios de comunicación. En este caso, para comprobar, ya lo veíamos en esa portada del Mundo de forma muy clara, cómo la derecha mediática le coge el guante a Pedro Sánchez, pero hasta el codo se lo coge, vamos. Onda Cero, la radio de A3 Media. Pedro Sánchez afea a Irene Montero su discurso feminista excluyente. Tengo amigos que se han sentido incómodos. Traducción: Sánchez nos legitima a los jefes de Onda Cero para calificar de excluyente el discurso feminista de la ministra de Igualdad, como llevamos haciendo 3 años ya, por otro lado. Están contentos en A3 Media. El Confidencial. Sánchez culpa a Irene Montero de alimentar a Vox por dar argumentos a los negacionistas. Dar argumentos a los negacionistas. Si alguien ha dado argumentos a la reacción machista ha sido precisamente Sánchez, caracterizando al feminismo no como un avance para toda la sociedad, sino como una amenaza que genera inquietud e incomodidad. Sigue el Confidencial. El jefe del Ejecutivo sigue enmendando las políticas de su ministra de Igualdad y reconoce su efecto negativo en las urnas al hacer sentir incómodos tanto a hombres como a mujeres. Un discurso de confrontación frente al que ha defendido uno más integrador. Feminismo integrador es el que integra los argumentos de Vox, supongo que quería decir. Me parece que eso es lo que significa esto de feminismo integrador, sí. Es curioso todo esto porque este lunes leíamos lo siguiente en El Periódico de Cataluña, que es uno de los poderes mediáticos de este país más alineados con Ferraz. Decía el periódico: el PSOE cambia su guión y diseña una campaña más emocional para el 23J. La razón no mueve voto. El principal adversario de Pedro Sánchez en las elecciones generales del 23 de julio no es Alberto Núñez Feijóo, es la apatía del electorado progresista frente a la movilización del votante de derechas. El PSOE lleva tiempo analizando cómo activar a los abstencionistas. Su conclusión, tras la debacle sufrida el 28 de mayo en los comicios municipales y autonómicos, es que tiene que cambiar radicalmente su forma de encarar la campaña, dejando a un lado las grandes cifras para priorizar lo emocional. Esta campaña no va a ser racional. Hay que llegar al sentimiento de los ciudadanos porque la razón no mueve voto, explican en la dirección socialista. Bueno, una campaña emocional, decía el periódico, que prepara el PSOE. Hasta ahí seguramente es un análisis y una voluntad correcta, no vamos a ser nosotros los que lo neguemos, ¿no? Pero el giro de guión llegó ayer, 24 horas después de esta pista que daba el periódico, cuando descubrimos que la emoción que ha decidido activar el PSOE es el resentimiento de los machistas con el feminismo. Gran idea, Pedro Sánchez. Seguro que el voto machista que se movilice en reacción a las políticas de igualdad y al cuestionamiento de sus propios privilegios por parte del feminismo, que parece ser el sector al que el PSOE ha convertido en el sujeto privilegiado, el target de sus mensajes de campaña, seguro que ese sector se va a movilizar el 23 de julio para votar al bloque progresista. Claro que sí. Bueno, en todo caso, se van a movilizar para votar a un señor gallego que ahora se mete por el boquete que ha abierto Sánchez y dice: el feminismo integrador is me. Claro, que eso es exactamente lo que está pasando. Os leo 3 titulares. El País. Feijóo reivindica las demandas históricas del feminismo clásico junto a la feminista Amelia Valcárcel. El Debate, el digital del conocido feminista Bieito Rubido, exdirector del ABC. Feijóo se reúne con feministas cercanas al PSOE en plena polémica por las palabras de Sánchez sobre Montero. Y atención a este último titular que os leo de El Español, el digital de otro reconocido militante feminista, Pedro J. Ramírez.
feministas del PSOE perplejas con Sánchez por culpar a Irene Montero de iniciativas que él apoyó. El presidente cuelga a la ministra de Igualdad gran parte de los problemas de su gobierno tras hacer caso omiso a feministas socialistas. O sea que ahora la derecha dice, tú estás ahí, Sánchez, ahí en el feminismo excluyente con Irene Montero, que es tu ministra, y el feminismo integrador somos nosotros. Claro, porque Sánchez se la ha dejado votando en el área, ¿no? En fin. Hay que recordar que no es la primera vez que el PSOE cede de esta manera al discurso de la derecha y a su presión mediática en lo que se refiere al feminismo. El presidente Zapatero, que decíamos que ahora parece de extrema izquierda al lado de Pedro Sánchez cada vez que toma la palabra, ya decidió en 2010 renegar de su ministra de Igualdad, Viviana Aido, y eliminar el Ministerio de Igualdad que él mismo había creado 2 años antes. Esto decía entonces El País, en octubre de 2010. Zapatero elimina la cartera que él mismo creó hace 2 años y que se convirtió en el caballo de batalla de la derecha. El nuevo gobierno es el primero nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del primer ejecutivo paritario en la historia de España, que está compuesto por más ministros que ministras, 8 hombres frente a 7 mujeres, al tiempo que desaparece una de sus grandes apuestas en materia de derechos de la mujer, el Ministerio de Igualdad, creado en la anterior legislatura y al frente del cual sitúa a una mujer de 31 años y completamente desconocida, Viviana Aido. Bueno, adiós al Ministerio de Igualdad, decía El País. 1 año después de aquella decisión, Zapatero perdió el gobierno en favor de Rajoy, que ganó las elecciones con una histórica mayoría absoluta, 186 escaños. Que eso fue por muchas otras razones, por supuesto, pero conviene no olvidar. Toda esta legitimación de la reacción antifeminista por parte del candidato del PSOE se suma también, como decía antes, a la exclusión de la ministra de Igualdad de la candidatura de la izquierda. Si el 23 de julio las cosas van mal, alguien tendrá que salir a explicar la brillante decisión de sacrificar la representación política del feminismo y de hacer abiertamente campaña en contra de los planteamientos del único movimiento social transformador que ha tenido fuerza en España en los últimos años. Gracias, Manuel. De la visión igualitaria del feminismo como hombres y mujeres trabajando juntos, esto también lo comparte Irene Montero. Este ha sido el principio fundamental del Ministerio de Igualdad en estos últimos 4 años, ¿o no? Prefiero no comentar. Bueno, llega el momento de Ina Afino-Génova. Vamos. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. Hablemos sobre hasta dónde se puede retroceder en los derechos y las libertades cuando son los reaccionarios ultraconservadores los que definen la política de un país. Hace una semana, la Duma Estatal de Rusia, la Cámara Baja del Parlamento, hizo un primer pasito para contrarrestar las políticas diabólicas importadas desde Estados Unidos, en palabras de su portavoz, y aprobó en la primera de las 3 revisiones obligatorias y por unanimidad, ojo con eso, un proyecto de ley que prohíbe completamente el cambio de sexo, todos los procedimientos médicos relacionados con la transición, así como la modificación de género en los documentos de identidad. O sea, si eres una persona trans y vives en Rusia, en caso de aprobarse la ley, te van a prohibir las intervenciones quirúrgicas, las terapias hormonales y tampoco vas a poder cambiar tu género y tu nombre en tus documentos de identidad. Y hasta ahora, ¿todo eso estaba permitido? Pues curiosamente, y pese a todo lo que vienen diciendo los medios desde hace años sobre Rusia, que es algo que a mí personalmente me irritaba bastante y por lo que me siguen pasando factura mis odiadores, sí estaba permitido y desde hacía décadas. Están anulando unos derechos que han existido desde 1997, cuando se aprobó la Ley Federal sobre las actas del Estado Civil que permitía la transición de género. Eso sí, se necesitaba un certificado médico que acreditara la transexualidad. En 2018, la OMS sacó la transexualidad del listado de patologías mentales y el Ministerio de Sanidad ruso se planteó excluir a los psicólogos de los consejos médicos que emitían certificados para converger así con las decisiones adoptadas con el organismo internacional, pero como vemos la cosa tomó otro camino. Bueno, ¿y en qué molesto ahora, en este momento, una ley que estuvo vigente desde hace 25 años en Rusia? Bueno, en los últimos años el discurso nacional del Estado ruso empezó a construirse sobre el rechazo a lo que denominan los valores occidentales. Da igual que se rechazase algo tan fundamental como los derechos de las minorías. Todos conocen las leyes discriminatorias hacia el colectivo LGBTIQ. Primero, se aprobó la prohibición de la propaganda homosexual entre menores, es decir, no podías darle un beso a tu pareja del mismo sexo si había o podía haber un menor de edad delante, te castigaban con una multa. De matrimonio gay ni hablamos, claro, impensable. Luego, en noviembre del año pasado, decidieron que la homosexualidad también podría ser contagiosa para los adultos y prohibieron toda propaganda gay, trans y pedófila. Sí, lo mezclaron todo. Y entre adultas, no solo entre menores.
Y ahora llega esta nueva iniciativa, luego de años y años de burlas en público de las leyes occidentales que reconocían derechos de colectivos LGBT y trans. Y si bien hace unos años solo se reían de los 5 o 6 géneros que se han inventado por ahí, en palabras de Putin, o de progenitor 1 y progenitor 2, ahora algo que consideraban una anomalía chistosa pasó a convertirse en una amenaza existencial para los valores tradicionales del pueblo ruso. No es nada más que el paso lógico en una deriva que lleva años produciéndose ante nuestros ojos y que culmina con frases como la del ministro Lavrov, considerado hasta hace poco uno de los más moderados, diciendo que en una reunión internacional no fueron capaces de indicarle dónde estaba el baño de los hombres, de los señoros, y que era algo infrahumano. Parece un chiste para nosotros, pero puede calar entre toda esa mayoría del pueblo ruso que nunca ha salido del país. ¿Y puede estar relacionada esta lucha contra la perversidad occidental inhumana con la invasión de Ucrania de alguna manera, te parece? En el discurso a lo interno, absolutamente. La guerra sirvió de excusa para convertir en realidad muchos de los sueños húmedos de los ultras. Tenemos leyes sobre las fake news, sobre el ejército, que básicamente prohíben hablar de la operación especial militar en términos que no coincidan con el argumentario del Ministerio de Defensa y prácticamente anulan la profesión periodística. Manifestarse es un riesgo. Ir de la mano con una pareja del mismo sexo, que ya era un peligro a pleno día, incluso en las grandes ciudades donde había más apertura mental, también es un delito administrativo, etcétera, etcétera. Ahora, si bien esas leyes anteriores pueden no afectarte si tienes algo de suerte, pueden no ver tu post en redes sociales o no verte besar a tu pareja o no denunciarte a la policía, esta reciente iniciativa que afecta a los trans es absolutamente demoledora porque le quita los derechos a todo un colectivo. Se les niega la asistencia médica, básicamente, a todo un colectivo entero. Se prohíben operaciones de todo tipo, se prohíbe recetar testosterona a personas trans y como no todos se operan o recurren a terapias hormonales, el cambio en los documentos también se prohíbe. Es decir, a las personas trans se les rechaza su mera existencia. Imaginen las consecuencias que puede tener esto para la salud mental y los riesgos que conlleva. El propio Ministerio de Sanidad entregó a los parlamentarios un documento en el que concluye que de aprobarse el proyecto de ley, de convertirse en ley, pueden darse una serie de problemas éticos, sociales y médicos que causen un aumento de suicidios en el país. Claro, nadie va a ir a tu casa a matarte. Simplemente aprobamos una ley que te niegue la asistencia médica y haga tu vida tan insoportable que te mates tú solito voluntariamente. Tremendo. Una de las excusas estrella de los diputados es la guerra y la movilización. Dicen que el cambio de sexo sería el truco que usarían algunos hombres para evitar ir al frente, como si no hubiera formas mucho más sencillas y menos traumáticas para hacerlo, especialmente si tienes dinero. Pero basta con echar un ojo a las estadísticas para darte cuenta que es un argumento tramposo y mentiroso. Según datos del Ministerio del Interior, entre 2016 y 2022, en 7 años, 3.050 personas cambiaron su género en los documentos. En un país de 146 millones de habitantes estaríamos hablando de un 0,002% de la población, ¿no? Efectivamente, y justo a esa población la querían para mandarla al frente, fíjate. Este es el nivel de argumentos con los que están destrozando la vida a miles de personas. También hablan de la demografía, claro. El problema de la crisis demográfica ahora resulta que son las personas trans y no el hecho de que las trincheras a las que mandan a millares de hombres en edad de tener descendencia no están precisamente pensadas para la concepción, ¿verdad? Ya, en fin, antes del 28 de junio se tienen que presentar enmiendas a ese proyecto. Las posibilidades de que se suavice son bien escasas. Sabemos que este retroceso no va a ser el último. En un Estado que se percibe como el último guardián de los valores tradicionales y de la familia patriarcal, el feminismo empieza a molestar y mucho. O sea, una verdadera exaltación del casposo, femeninas sí, feministas no. Mientras se ridiculiza el feminismo, al igual que en un momento dado se empezó a ridiculizar la transexualidad, se fortalecen todos los mitos machistas sobre las feministas que van dominando el perverso occidente. Se empieza a construir en el relato oficial esa oposición de las mujeres rusas femeninas y bonitas con las peleonas y horribles occidentales que quieren destruir a la familia, están en contra de los niñitos y además son feas. Para finalizar, les quiero mostrar esta pieza de propaganda que se hizo viral en redes a finales del año pasado, que viene a reforzar esta idea. Un gringo que emprende un viaje a Rusia a por una mujer como Dios manda. No se sabe muy bien quién financió esta publicidad, pero bueno, podemos hacernos una idea.
welcome the new year with a new romantic interest. It'd be nice to start dating somebody, but you know me. How am I going to find a girl so fast? And just before Christmas? Where would I find her anyway? Download some dating app. I bet you will find somebody there in a moment. All right, let's see. Making an exception only for cisgender women. This is a serious discrimination. What about androgenic? Transsexual, pansexual, transgender women. Hi, and what are preferences in the chosen form? Look, I'm looking for the simplest, just a normal woman. Excuse me, what? Wait, we have a list of all sexual orientation and genders here. You never know what you're looking for. And Listen, you're not understanding me. I just want to see ordinary women, and that's it. Ordinary. Ordinary. Oh, it's not enough. Ordinary. Cabin crew, prepare for takeoff. Viaja a Rusia para comprarte a una rusa pobre, eso sí, que esté buena, que tenga los ojos azules y que sea rubia. ¡Qué puto asco! Mujeres convertidas en un atractivo turístico y dispuestas a todo. Fijaos además que no hay ni un hombre en esa plaza. Pero los hombres estarán en el frente todos, o no habrá quedado hombres. En fin, esta tendencia, no lo olvidemos, es la que impera ahora mismo en el gobierno ruso. Estos movimientos hacia el ultraconservadurismo no enseñaron la patita hasta hace relativamente poco, aunque algunos analistas empezaron a alertar sobre ello. Pero las ideas que defienden no son muy diferentes a las que viene intentando imponer la ultraderecha en este mismo país y en otros muchos. Y bueno, no solo la ultraderecha, parece que también ciertos sectores de la izquierda, como los llamados rojipardos, y ahora mismo el propio presidente del gobierno en funciones, que alerta sobre los agresivos mensajes de un movimiento que tanto dolor, sufrimiento y muerte ha causado en el mundo como el feminismo. No están los hombres para ideas tan radicales, al parecer. El problema no solamente son los rojipardos y el presidente del gobierno. Después, esos sinvergüenzas de la progresía que machacan al Ministerio de Igualdad dirán que nosotros somos pro-Putin. Qué gentuza. Gracias, compañera. 6 o 5 géneros se han inventado. Transformers, trans... Ni siquiera entiendo qué es eso. Nos acompaña Cristina Fallarás. Cristina, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Cristina, ¿qué te han parecido estas declaraciones de Pedro Sánchez hablando de sus amigos de 40 y 50 años a los que parece que les incomoda lo que dice el Ministerio de Igualdad? Pobrecitos, ¿verdad? Que están incómodos los chicos. Ay, mis chicos, incomoditos. Estos son los que deben decir, ¿y qué hago ahora? ¿Te puedo tocar o no te puedo tocar? ¿Te puedo besar o no te puedo besar? Estos chicos a los que hay que dar masticar el feminismo. Me parece una frivolidad y me parece una basura. Así te lo digo, como feminista. Pero sobre todo os voy a decir una cosa. El feminismo está en el centro absoluto de estas nuevas elecciones. Algo habremos hecho muy bien, ¿verdad? Algo habrá hecho muy, muy bien el anterior Ministerio de Igualdad para que se haya convertido en el centro, tanto en la derecha como en la izquierda. Todo se ha dicho, que no es solo Vox con lo suyo, no es solo el PP justificando que un mal divorcio te da para dar palos. No, en la izquierda también.
hemos modificado tanto la sociedad que no solo incomodamos a Pedro Sánchez, a sus amiguitos pobres, estamos incomodando a una sociedad completa. Hay que hacerlo muy bien para eso, ¿eh? Es decir, hacía muchísimos años, muchísimas elecciones, que una sola idea no hacía girar en torno a sí toda una campaña electoral. Yo sobre esto me congratulo, me doy las gracias. Estamos fuertes, no lo parece, porque hemos erizado tanto el mensaje de enfrente que bueno, sabemos el castigo que llega, que es un castigo, te lo digo desde otro punto de vista, es un castigo que recibe cualquier movimiento revolucionario, verdaderamente revolucionario político. Es decir, da varios pasos, se le da con el palo, pero hay pasos que quedan dados y hay leyes que quedan aprobadas, que es la base. También felicito al anterior ministerio, a este ministerio que acaba ahora, porque aprobó leyes. Y esas leyes podremos aplicarlas y con esas leyes plantaremos cara. Pero sobre todo, no creo que recordemos desde alguna campaña con ETA muy pasada un tema que concite tanta controversia, el feminismo, la aplicación del feminismo y sobre todo esa idea de que molesta a los hombres. Hay una noticia, habéis leído varios titulares, yo quiero leer uno que es el que más me ha interesado de todos. Alarma en el PSOE por la pérdida de casi 1 millón de voto masculino con Irene Montero en igualdad. Esto lo titulaba El Mundo, si no me equivoco, ayer. Pues dirá eso, se me juntan. Alarma en el PSOE por la pérdida de casi 1 millón de votos de hombres. Es decir, casi 1 millón de votos de hombres. Casi 1 millón de hombres dejan de votar al PSOE porque les da miedo el feminismo. ¿Y qué les da miedo de ese feminismo? Que el feminismo les pone un espejo delante. ¿Y qué les da miedo? Lo que ven en ese espejo. ¿Y qué quieren? Que mamá les acune un ratito. Sara. ¿Qué tal, Cristina? Hola, ¿cómo estás? Bueno, llama la atención de que a pesar de que hay muchas periodistas feministas que están organizadas, haya tanto silencio. O sea, tú eres básicamente una excepción y de las pocas que está atreviéndose a salir estos días públicamente a denunciar la ofensiva contra el feminismo. ¿Cómo explicas este silencio? Bueno, yo creo que se les pide a las periodistas más de lo que las periodistas tienen obligación de dar. Hay una parte del movimiento feminista y del movimiento feminista con presencia pública, sobre todo en los medios de comunicación clásicos, que está a verlas venir. No sé yo si es una falta de valentía o no, si es un cuestionamiento de sus propios movimientos o no. Hace mucho tiempo que no pienso en lo que hace la gente y lo que hacen los demás. Tengo el absoluto convencimiento, y no dejaré de decirlo a quien quiera escucharme, de que el papel del Ministerio de Igualdad ha sido revolucionario, de que las feministas hemos cambiado la cara de este país y de gran parte de Europa, porque no nos olvidemos de que España, gracias al equipo de igualdad de Irene Montero, ha sido un referente en toda Europa y más allá, y en Latinoamérica. Esto ha sido revolucionario. Quien se calle sabrá por qué, pero no miremos a quien se calla, repiquemos a quien habla. Hay una costumbre que no me gusta nada, que es mirar a quien guarda silencio, en lugar de multiplicar a quien abre la boca. Nos va a hacer falta mucho multiplicar a quien abre la boca. Nos van a hacer falta muchas abogadas, muchas juezas. Nos van a hacer falta mujeres valientes que generen un relato y que planten cara desde la alegría que yo tengo. Yo es que os confieso que cuando me di cuenta de que todos los partidos, que se presentan en estas elecciones, todos absolutamente giran en torno al feminismo resultante de la acción de gobierno del Ministerio de Igualdad y de Irene Montero, pensé, lo hemos hecho muy bien, estas mujeres lo han hecho muy bien, estas mujeres a las que yo he visto dejarse la piel, a las que he visto en el Congreso de los Diputados, a las que he visto en cuestiones de machismo, pero de violencia de todo tipo, contra todo tipo de gentes excluidas de los privilegios, porque no es otra cosa lo que está pasando que un cuestionamiento de los privilegios de los hombres blancos ricos, ¿verdad? Heterosexuales. Bien, cuando he visto lo que estaba pasando en estas elecciones he pensado, bien,
lo hemos hecho bien. Y lo bueno es que este modelo queda. Y algo quedará. Otra cosa la echarán abajo, la destrozarán, la quemarán. Bien, pero quedará el modelo y el modelo será de nuevo aplicable. Yo insisto en que hay motivos para la alegría. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Decía Pedro Sánchez que en el feminismo hay que avanzar con más integración y menos confrontación. Te quería preguntar qué piensas de este nuevo concepto que ha acuñado el presidente del gobierno, feminismo integrador. ¿Cómo tenemos que entender esto? El presidente del gobierno no tiene ni idea de lo que es el feminismo. El presidente del gobierno solo sabe lo que es una encuesta. A este señor le han dicho que los chicos no le votan y está con los chicos, que a propósito son amigos suyos de 40 y 50 años y a los que pobrecitos, pues sí, ellos los pasan mal, lo pasan mal cuando van de copas, pobrecicos míos, no saben qué hacer, no saben si entrarle a una chica, si invitar a una copa, lo pasan mal seguramente en casa porque alguien les mira diciendo, hijo mío, mueve el culo, lo pasan mal cuando tiene que pensar en bajas o altas de maternidad y paternidad. Son chicos que sufren. Entonces, el presidente del gobierno lo que ha hecho es describir a una nueva población sufriente, ¿verdad? A unos nuevos damnificados por lo que parece que es el gran monstruo del feminismo. Es terrible que desde los sectores más privilegiados de la sociedad se culpe a las menos privilegiadas de hacerles sentir incómodos. Es de una frivolidad, su incomodidad frente a la violencia que se ejerce contra nosotras, que no quiero calificar las palabras de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez no tiene ni pajolera idea de lo que es el feminismo. Mi chico, tampoco lo esperábamos, ¿eh? ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. En Rusia muchos pensábamos hace bastantes años ya que el camino inverso era imposible y hoy en día hay toda una serie de iniciativas bastante delirantes sobre equiparar el feminismo a ideología extremista o prohibir el cambio de sexo, bueno, de la legislación en torno a la propaganda gay ni hablemos. ¿Crees que en España puede ocurrir como ahí, que se vaya para atrás? Puede ocurrir todo siempre en todas partes. A mí no hay frase que me repatee más el hígado que la de compañeras, no hay vuelta atrás. Sí, siempre hay vuelta atrás. Quiero recordar que en la Segunda República las mujeres eran más libres probablemente casi de lo que somos ahora. Y después pasaron 40 años vestidas de negro y yendo a misa. Pero es que además, yo recuerdo después de la huelga de 2018, hablando con Monedero, que me hizo una entrevista a raíz de que saqué el hashtag Cuéntalo, me decía así como dice él, bueno, estaréis contentas, bueno, qué bien os ha salido, bueno, qué contentas estáis. Y de repente le dije, mira, para un momento. No, yo a partir de hoy tengo miedo. Tengo miedo porque era tan revolucionario lo que habíamos empezado a hacer que el castigo que iba a venir era evidente. Y después, cuando tocas los privilegios de los ricos y de las ricas, cuando tocas los privilegios de los blancos y de las blancas, cuando tocas ciertos privilegios, la sociedad está más o menos acostumbrada porque ha tenido sus vaivenes durante todo el siglo XX. El ataque contra los privilegios macho heterosexuales, no había tenido una andanada, no había recibido una andanada como la que hemos tenido, la que hemos protagonizado en los últimos 5 años. Son solo 5 años frente a la historia, a toda la historia de la humanidad. Claro que puede volver, pero puede volver. Mira, en Italia, Meloni ya ha dicho que le quita la maternidad a las lesbianas, a una parte de las lesbianas, que son madres. Y no pasará nada. Y no pasará nada. ¿Qué creemos? ¿Que van a hacer cosas muy gordas? No. A través de los juzgados, a través de modificaciones legales, a través de jueces y juezas que vaya tela, será como nos vayan recortando los derechos. Y sobre una jueza que diga, no, tú no eres madre porque tú no pariste, parió tu mujer, pero yo no reconozco, bla, 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 sobre esa irán miles. Y así nos ha pasado durante toda la historia. Lo que pasa es que yo estoy convencida de que las mujeres hemos dado un paso enorme en los últimos años, gracias a las nuevas tecnologías y a las comunicaciones entre nosotras y al diálogo entre nosotras. Hemos dado un paso que es desarrollar una inteligencia muy superior a la inteligencia tradicional a la hora de pensar juntas.
hasta ahora pensábamos en algo. Ahora pensamos con otras. Para mí, yo personalmente, íntimamente, lo considero una revolución personal, no solo como autora, sino como en mi vertiente más política. He dejado de pensar en temas y he pasado a pensar con otras. Esa inteligencia común es muy superior a la inteligencia individual. Y no te digo nada, la fuerza bruta. Confío mucho en eso y en nuestra capacidad de amar. Porque si te fijas, todos estos pasos que damos las feministas no es para mí ni para mi casa. Oye, me llevo para mi casa esto. No estoy recalificando unos terrenos. Estoy peleando con uñas y dientes y con tiempo, y el tiempo es dinero, para que la sociedad sea mejor. También la de esas imbéciles que votan a Vox y esas imbéciles que están ahora pasándose al PP. Bien, eso es un acto de amor. Ese acto de amor y el acto de inteligencia común, lo siento, que nos hacen bastante superiores a estos